Y continuamos nosotros en la mesa de conversación a esta hora de la tarde y le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado, ¿cierto? Nosotros continuamos con la entrevista y le damos la bienvenida a don César Pérez Guerra, quien nos acompaña, ¿cierto? Él es especialista en derecho de agua, pero ya vamos a saber un poco más de aquello. Te doy una bienvenida, gracias por estar con nosotros en la mesa de conversación. Vamos a hablar de este importante tema acá nosotros el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado. Gracias por acceder a esta entrevista, por visitarnos. Y bueno, don César, preguntarle de inmediato, cuando hablamos nosotros de derecho de agua, ¿cierto? Un tema que no todos entendemos, no todas las personas comprenden de inmediato cuando se les menciona esta palabra. Y tú estás en representación también de una empresa que no lleva mucho tiempo, te voy a preguntar cuánto tiempo llevan sin duda alguna, pero hablamos de Hydro Iuris, ¿cierto? Lo dije bien, Hydro Iuris, que son especialistas en derechos de agua y te quiero preguntar precisamente, ¿qué es lo que es derecho de agua? Bueno, hay que hacer una distinción ahí, porque el derecho de agua, digamos, es una rama del derecho que regula las aguas terrestres del país, ya sea aguas superficiales o aguas subterráneas, aguas continentales. Ahora, generalmente se asocia con el derecho de aprovechamiento de agua, Ya. que es un mecanismo jurídico, una concesión que otorga el Estado de Chile para que las personas puedan usar el agua dentro de eso, de lo que se establece en esa concesión, digamos. Es un mecanismo jurídico que permite usar y gozar de las aguas. Es un derecho real, ¿cierto?, que lo otorga en este caso el Estado, la DGA en este caso, y excepcionalmente el Presidente de la República. Se otorga ese derecho de aprovechamiento de agua y luego debe ser, digamos, inscrito en el registro conservatorio. Y también, de cierta forma, también existen los derechos que son reconocidos, que son aquellos reconocidos en este caso por la legislación, ya sean estos derechos de uso ancestral, ¿cierto?, los derechos, digamos, que vienen arrastrándose de manera por muchos años, digamos, o los derechos que también que de las vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una heredad, también existe un reconocimiento legal en ese aspecto, digamos. ¿Cuándo una persona debe solicitar un derecho de agua, por ejemplo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Bueno, cuando la persona, en este caso el usuario, necesita o la persona necesita acceder al recurso hídrico principalmente. Simplemente eso. Sí, cuando por ejemplo ya sea para la bebida, para el uso doméstico, para la agricultura, Ya. si quiere por ejemplo instalar una empresa dedicada al rubro acuícola, en el sentido de captar el agua y luego restituirla en el cauce, necesita obviamente un derecho de aprovechamiento de agua. Es necesario en ese sentido para cumplir con la normativa vigente. Ya. Mira, te lo pregunto porque hace unos días atrás una persona me decía, yo quiero hacer un pozo chico, un pozo común y corriente en un sector rural X de la comuna de Payaco. Entonces me decía, tengo que hacer una solicitud de derechos de agua, entonces quedé con la interrogativa, por eso te lo pregunto igual. Perfecto, no, mira, lo que pasa es que respecto a ese tema, sobre todo en las aguas subterráneas, Ya. hay que hacer una distinción, en el sentido de que si esas aguas en el fondo son para la bebida y para el uso doméstico, de acuerdo al artículo 56 del Código de Agua, ahí se reconoce un derecho de aprovechamiento de agua, en este caso por el solo Ministerio de la Ley. ¿Te fijas? No es necesario de una concesión, en este caso que otorga la Dirección General de Agua. Entiendo. Pero si esas aguas son para fines económicos, ya sea para el riego, y ese riego finalmente es para producir una cierta, no sé, puede ser fruta, verdura, y eso después se vende, ya habría un fin comercial. Y al haber un fin comercial de ese derecho, de ese uso, ya tendría que solicitar, digamos, los derechos de aprovechamiento de agua. De lo contrario, estaría cometiendo una infracción. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues nosotros hasta ahora, para la gente que se va integrando a nuestra sintonía, estamos hablando con don César Pérez Guerra, quien además es abogado precisamente y nos interesa muchísimo conocer su opinión al respecto de esto y que siempre se generan de alguna manera cierta interrogativa cuando hablamos de derechos de aguas. Te quiero preguntar ahora, ya conocemos un poquito, un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que es ley, qué es lo que es derechos de agua, y te preguntaba precisamente porque eres abogado. Pero ¿qué es también la empresa Hydro Iuris? Me gustaría que nos comentes qué es esta empresa y desde cuándo está operando y dónde funciona también. Perfecto, Sergio. Mira, nosotros, bueno, Hydro Iuris es un estudio especializado en derecho de agua. Lo fundé hace algunos meses atrás, principalmente a partir del mes de septiembre del año pasado. Estamos ya trabajando algunos meses, tenemos algunos clientes acá en la comunidad de ¿Tú Payaco. fundaste la empresa en sí? Sí, yo soy el fundador de la Ya, empresa, del entiendo. estudio, en este caso el estudio, digamos, especializado en derecho de agua y hidroiuris. Bueno, nosotros somos un equipo, digamos, integrado por profesionales que de alguna forma apoya y asesora a sus clientes en materia concerniente al derecho de agua. Nosotros ofrecemos un apoyo responsable, digamos, en estas materias, en base a nuestra experiencia laboral y académica.
Principalmente todo lo que tiene que ver con la regulación legal del recurso hídrico, pero particularmente con la tramitación de derecho de aprovechamiento de agua, con la regularización de derecho de aprovechamiento de agua y también en aquellas materias vinculadas a los procesos de fiscalización que realice en este caso la autoridad. Eso principalmente. Todo lo que es en sí, en materia de respaldo, en materia de lo que es asesoramiento, lo hacen ustedes, hace una persona. Exactamente, sí, ese es nuestro, digamos, a eso aspiramos. Bien, pues, ¿cuál es el objetivo final del estudio hidrohídrico? Tú hablaste recién de un estudio. Sí. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene esto? Mira, nosotros, nuestro objetivo principal, Sergio, es poder identificar los problemas, particularmente relacionados con el acceso al agua, con el uso, con el ejercicio del mismo, procesarlo adecuadamente y entregar una solución o contribuir a una solución que sea satisfactoria a, en este caso, los clientes, particularmente agricultores y demás usuarios del agua, para que de esta forma puedan acceder legalmente al recurso hídrico, cumpliendo con el 100%, 100% con la normativa. ¿Ya? Ese es nuestro propósito final. Claro, si bien es cierto, nosotros muchas veces hablamos de misión y visión, ¿cierto? La misión es generalmente finalmente lo que queremos lograr. Pero para lograr concretar una misión tiene que haber un objetivo o tiene que haber, lo que hablabas recién, ¿cierto? Tiene que haber también una visión. Si hablamos de visión, ¿cómo podríamos definir visión? Me parece que es muy similar a lo que tú nos acabas de comentar recién, pero para especificar así un poquito en la visión que tienen ustedes. ¿Cómo trabaja esa visión en la empresa? Sí, mira, muy buena pregunta, Sergio. Mira, nuestra visión, en cierta forma, es descentralizar este tipo de servicios. Ya. Por lo general, los servicios especializados en derecho de agua se encuentran en Santiago, digamos, la capital del país. Por lo tanto, en regiones la verdad es que existen muy pocos estudios especializados, digamos, de derecho de aprovechamiento de agua, y lo hacemos en base a a la experiencia laboral de sus miembros. Yo, personalmente, como te digo, trabajé por más de 5 años en la Dirección General de Aguas, que es el organismo técnico que regula las aguas, que planifica el recurso. Tenemos la visión de dentro del servicio y en ese sentido creemos que tenemos un conocimiento enriquecedor y lo ponemos a disposición, en este caso, de nuestros clientes en la tramitación y en la regularización de derecho a aprovechamiento de agua, como también en estas cuestiones vinculadas, ¿cierto?, a fiscalización, digamos, en caso de infracción al Código de Agua. De la mano de lo anterior, nosotros de alguna forma queremos posicionarnos como un estudio relevante en el sur del país, que nos conozcan, que puedan acudir, digamos, nosotros con toda libertad, con toda confianza. Y también nosotros queremos crear conciencia en la comunidad, en la comuna, en las personas, en los agricultores de la comuna de Payaco, porque nosotros sabemos que Payaco es una comuna muy rural. Crear conciencia de la importancia de estos temas. Nosotros somos conscientes de la importancia de estos temas, del agua en particular, sobre todo en un contexto, Sergio, donde que estamos viendo un estrés hídrico relevante. Recordemos que estamos en un contexto mundial de lo que se llama el fenómeno del calentamiento global, que de alguna u otra forma está comprometiendo de manera relevante la disponibilidad de los cauces, los ríos, las vertientes. Y por otra parte, también nosotros queremos hacer pedagogía, porque existen muchos mitos respecto al agua. Y yo creo que el mito más extendido, sobre todo en las zonas rurales, en el sur de Chile, es que la gente todavía piensa que por el hecho de yo tener un terreno, automáticamente tiene el derecho a acceder al río o a la vertiente que pasa por su terreno. Y no es así. Y no es así, no es así. O también el caso de los pozos, como tú me preguntabas al principio. El hecho de que yo tenga agua subterránea, que a través de un pozo, a través de esta obra, no significa que es parte de esta propiedad. Son cosas distintas, ¿ya? Entonces es importante. Eso es lo que regula actualmente la ley. Eso es lo que regula actualmente la ley, sí. Y lo otro, en el fondo, queremos que la gente se prepare porque viene una reforma importante del Código de Agua. No sé si tú sabes, Sergio, pero existe un proyecto de ley que pretende reformar de manera importante el Código de Agua. Entonces queremos que las personas, los agricultores, la comunidad, se prepare, digamos. O sea, esto es un proyecto de ley que quizás lo más probable es que se concrete, pero de esta forma queremos que la gente vaya ya en fondo preparándose y tenga en orden sus títulos de derecho a aprovechamiento de agua, si que los tiene. Si bien es cierto, nosotros conocemos un poquito en qué consiste, pero igual quiero preguntarte como abogado en qué consiste realmente lo que tú ves en este proyecto que actualmente hoy día se está discutiendo en la Cámara. Sí, perfecto. Mira, este proyecto de ley se presentó en el año 2011, se presentó mediante mensaje presidencial, fue aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional, fue despachado al Senado y actualmente está en segundo trámite constitucional. Se han presentado varias indicaciones a este proyecto de ley, pero lo medular y lo que está ahora en el fondo es que de cierta forma busca robustecer el régimen público del agua. ¿Qué significa esto? Yo no quiero hacer una enumeración exhaustiva de estas modificaciones, pero las más relevantes de mi punto de vista es que en cierta forma busca
establecer ciertas prioridades en el uso del agua. Es decir, proteger el uso de consumo humano, el consumo doméstico y también otros usos, ya sea de los derechos antiguos como los derechos que se estén tramitando y que puedan nacer después de la entrada en vigencia de esta reforma. También de cierta forma, y esto es lo medular, y esto yo creo que es lo relevante de esta reforma, es que establece lo que se llama la caducidad del derecho por no uso. No sé si tú sabes, Sergio, pero la verdad es que en Chile no existe esta institución de la caducidad por el no uso. Ya existe lo que es un pago de patente, que es una sanción, en este caso una multa, que incurre la persona por no usar el agua. ¿Ya? Pero en este caso puntual lo más relevante es la caducidad, que es una sanción en este caso por no uso del agua. En el caso de los consultivos son 5 años, en el caso de los derechos no consultivos son 10 años, ya sea para los derechos antiguos como los derechos, digamos, que nazcan después, digamos, de la reforma. ¿Cuál es la diferencia entre derechos no consultivos y consultivos, por ejemplo, los derechos de agua? Sí, los derechos consultivos tienen relación con aquellos derechos que se puedan, que pueda consumir el recurso, que se pueda consumir, por ejemplo, la bebida, yo la consumo, digamos, el uso doméstico, ¿cierto? Eso se consume el agua, ¿cierto? El no consultivo es el derecho que otorga el particular para captar el agua, yo la capto en un punto, la utilizo, pero también estoy obligado a restituir esa misma agua en la misma calidad y sin afectar a terceros en otro punto. Esa es la diferencia entre consultivo y no consultivo. Perfecto. Y lo otro que establece también, digamos, la reforma, que también es importante, es que respecto al cobre patente por no uso, actualmente nuestra ley establece ciertas exenciones, sobre todo en temas del caudal, ¿ya? Ahora eso se termina, ¿ya? Y hay solamente algunas exenciones al pago de patente por no uso, principalmente en el caso de las comunidades PR y otras comunidades indígenas, también tengo entendido, y otros, digamos, titulares de derecho que también estarían exentos al cobre de patente por no uso. Ya, me parece muy interesante, mira, preguntarte, porque ya no alcanza el tiempo también, César, siempre pasa muy rápido la hora acá. Este es un tema gigante, sin duda alguna. Cuando hablamos de agua, hablamos de un tema grande. Hoy día es muy complejo hablar del agua, y no solamente acá en la región, en todo el país, en todo el mundo. Pero en todo lo que hemos conversado hoy día, por ejemplo, en este contexto global, ¿cierto? Hablando de forma global, como decía recién, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen también en el tratamiento de estos temas en general? Perfecto. Mira, nosotros de cierta forma hacemos esta actuación ante la Dirección General de Agua. Ya. Nosotros representamos a los, en este caso, los interesados en la tramitación de derechos, en la regulación de derechos. Nosotros presentamos oposiciones a otras solicitudes, traslados, cambio de punto de captación. En temas judiciales también nosotros nos involucramos en temas de agua, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación de derechos de aprovechamiento en sede judicial, creación de comunidad de usuarios, también el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con escrituras públicas, redacción de escrituras públicas en materia de agua, representación ante multa y fiscalización ante la Dirección General de Agua. Todo eso nosotros, digamos, estaríamos capacitados para entregar un servicio, digamos, que sea responsable para nuestros clientes. Pregunta clara, concreta, para las personas que no han escuchado hoy día y que seguramente están muy interesadas en este tema, que me parece muy interesante en tu calidad de abogado, ¿cierto? Como también fundador de HidroIris, iWiris, digo, perdón, ¿cierto? Y preguntarte los contactos, dónde la gente se puede comunicar con ustedes, dónde puede acceder a esta asesoría de parte de ustedes como un profesional en esta área. Mira, nuestra oficina la tenemos en Valdivia, sin perjuicio de que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, www.hidroiris.cl, en Facebook, en Instagram. Nosotros hacemos la primera asesoría completamente gratuita porque nos interesa conocer a nuestros clientes, ver su realidad, ver cuál es el problema que la queja y abordar juntos, digamos, una solución a ese problema. Eso principalmente. Ya, perfecto. Bueno, y nos gustaría en otra oportunidad volver a conversar contigo porque es un tema muy importante, como decía recién, y importante también que la gente pueda saber que existen profesionales como ustedes, ¿cierto?, que están disponibles a trabajar con ellos. Por sobre todas las cosas, digo yo, asesorarle, porque en este tema de repente es un poco complejo y la gente muchas veces no tiene dónde asesorarse para poder lograr su objetivo. Gracias, don César, por conversar con nosotros en la mesa de conversaciones esta tarde en nuestra edición de noticias de Hora 13. No, un gusto, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, pues sigue acompañándonos, nosotros continuamos a esta hora de la tarde.